Cuando Moisés subía de Egipto en busca de la tierra prometida, paró en seco en el Mar Rojo. Tuvo que partir en dos sus aguas para que el pueblo de Israel cruzara al Sinaí. El Mar Rojo sigue siendo una barrera, en este caso por los ataques de las milicias hutíes a la navegación. Y el canal de Suez, vía estratégica para Europa, disminuye dramáticamente su tráfico. Una de cada 4 empresas españolas se ve afectada por este conflicto geopolítico, ya sea con retrasos en los suministros o por el encarecimiento de estos. Lo que han quedado embarrancados son los presupuestos del Estado. Por primera vez en la democracia, un gobierno renuncia de antemano a elaborar unas cuentas públicas. España vivirá este año con los presupuestos del pasado. La mirada económica. Con Ignacio Rodríguez Burgos. Una mirada inquisitiva, reflexiva y divulgativa a la realidad económica del momento. Eso vuelve a mover el tablero político y, por tanto, vamos a ver en las próximas horas qué es lo que ellos mismos trasladan públicamente y qué es lo que le comunican. Las cosas, pues cuanto antes voten los catalanes, mejor. Votaremos el día de San Pancracio, que es el santo que se invoca cuando se quiere reclamar prosperidad. Pues es un buen augurio. Para facilitar esta conclusión, se presentarán algunas enmiendas objetivas al plan. Tendremos que proceder con ello y, por lo tanto, el periodo de evaluación se ampliará. Esperamos también que el Gobierno nos diga cómo, en una situación de prórroga presupuestaria, qué ha decidido el presidente del Gobierno. Porque a diferencia del caso del Parlamento de Cataluña, donde me han tumbado las cuentas, a él nadie le ha tumbado las cuentas. Ha sido el que ha renunciado. Lo más destacado. Una de las principales funciones de las Cortes desde los tiempos inmemoriales de la Edad Media es el control del gasto público, el control del dinero del contribuyente que está en manos del poder. Reyes y emperadores tuvieron que inclinar la testa ante Cortes y cámaras para conseguir financiación, para crear impuestos. Ese es el origen antediluviano de los presupuestos. La Constitución española, en su artículo 134, apartado 3, dice claramente que el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los presupuestos del Estado. Y por primera vez un gobierno renuncia a presentar su proyecto de ingresos y gastos, a pesar de que el bloque de la legislatura que apoya a Pedro Sánchez cuenta con 178 votos, como se apreció en la votación de la ley de amnistía. Pero el rechazo de las cuentas catalanas en el Parlamento provocó un adelanto de las elecciones de Cataluña para mayo. Como un dominó, el gobierno de Sánchez aprovechó el momento para quitarse de encima el calvario de tener que negociar las cuentas públicas en mitad de un rosario de campañas electorales, vascas, catalanas y europeas. De repente, cambió el tablero político, como reconoce la número 2 del gobierno y del Partido Socialista, María Jesús Montero. En cada momento tenemos que tener capacidad de tomar decisiones y en el día de ayer vimos claro que no era el momento adecuado para una negociación con los grupos independentistas catalanes para presupuestos y que por tanto todo aconsejaba que estuviéramos trabajando en los del 25. Pero los más sorprendidos fueron sus propios socios gubernamentales, los de Sumar, como refleja su líder, Yolanda Díaz. Nuestros equipos de Sumar y del Partido Socialista estaban reunidos negociando cuando Moncloa decidió no continuar con los presupuestos. Nosotros respetamos la posición del presidente del Gobierno, no la compartimos, sobre todo porque hay que seguir gobernando. La renuncia a los presupuestos tiene consecuencias directas. Para empezar, el Gobierno dejará de disponer de unos 16.000 millones de gasto. Faltarán partidas para asuntos sociales. Es el ajuste fiscal que está debajo de la operación política. Además, será más complicado cambiar el impuesto a la banca para hacerlo permanente o modificar el tributo de las energéticas. Al final, Sánchez y Montero, en vez de negociar las macrocuentas, deberán negociar decreto a decreto, grano a grano, cada iniciativa. Algo que puede ser calificado como la tortura de los 1000 cortes. La mirada económica, un podcast de Onda Cero. Los fondos europeos, los Next Generation, han marchado muy unidos a los presupuestos. Al fin y al cabo, es la palanca de gasto de la administración. Y ahora encima se complica el panorama político y parlamentario para sacar adelante reformas comprometidas con Bruselas.
Por eso España ha solicitado un aplazamiento en el cuarto pago de los fondos, como señala el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Hemos acordado ampliar este plazo de evaluación por 2 meses adicionales y adaptar técnicamente algunos hitos precisamente para poder agilizar la evaluación por parte de la Comisión del cumplimiento de estos hitos y objetivos. Estamos hablando de 10.000 millones de euros y justo ahora, cuando se ralentiza la administración española con la prórroga presupuestaria, es cuando Europa presiona para acelerar la ejecución de los fondos comunitarios. Una visión más lejana. El Mar Rojo está, como indica su nombre, incendiado. Por sus aguas pasa buena parte del comercio mundial, tanto de mercancías como de energía, gas y petróleo. El estrecho de Bab al-Mandeb se ha convertido, por los ataques de los hutíes, aliados de Irán, en una zona de alto riesgo para la navegación internacional, para los grandes buques de transportes. Los hutíes han dicho que mantendrán los ataques mientras siga la guerra en Gaza. Continúa el lanzamiento de misiles contra los cargueros, incluso con ataques de drones contra la Armada estadounidense. Las empresas occidentales, sobre todo las europeas, se resienten. Las navieras desvían sus rutas hacia el Cabo de Buena Esperanza, lo que retrasa la llegada de los suministros y encarece sobremanera el transporte. En el caso de España, 1 de cada 4 empresas se siente afectada y tiene problemas logísticos, según indica el Banco de España. Industria, energía, comercio y agricultura son los sectores más dañados, pero nadie como Egipto, que sufre una considerable disminución de ingresos por la caída en el cobro de las tasas de tránsito por el Canal de Suez, al recortarse a la mitad su tráfico. Una visión más profunda. Gonzalo Escribano, director del programa de Energía y Clima del Real Instituto Elcano. Muy buenas, saludos. Buenas. Vemos que la tensión en el Mar Rojo pues continúa. ¿Hasta qué punto se está viendo afectado el transporte marítimo por esa ruta y también por el Canal de Suez, por los ataques de las milicias hutíes? Pues se está viendo muy afectado, también depende un poco de qué tipo de buques. Aquellos buques, por ejemplo, que marcan que vienen con un cargamento bien ruso o bien chino, pues están teniendo menos problemas, aunque a veces hay errores en los propios hutíes, mientras que todo lo que son navieras occidentales o las grandes navieras, Maersk, etcétera, pues sí que se están viendo muy afectadas y se está obligando a desviar de la ruta de Suez a la ruta del Cabo de Buena Esperanza, lo cual pues tiene unas implicaciones muy serias económicas a nivel de comercio internacional. ¿Cuántos barcos pasan por la zona, para hacernos una idea de qué porcentaje del comercio mundial estamos hablando? Bueno, dependiendo de los tipos, aproximadamente un 12-14% del comercio mundial discurre por allí y otro tanto similar del petróleo que se transporta por vía marítima y un poquito menos del gas natural. Entonces sí, son unas cifras muy relevantes. Uh-huh. De todos los continentes, ¿cuál es el más afectado precisamente por este conflicto en el estrecho de Bab el-Mandeb, que es clave para la entrada en el Mar Rojo? ¿Quizá Europa? Pues Europa sí, es un choque asimétrico básicamente para Europa. Nosotros nos vemos afectados porque todo el comercio, todas las importaciones de nuestros insumos que vienen de China o en general de Asia, pues pasan por allí. Mientras que los que van a Estados Unidos normalmente suelen hacerlo a través del Pacífico, aunque hay algunas excepciones. Y por tanto Europa sí constituye un choque asimétrico para nosotros. También desde el punto de vista de los flujos energéticos, las importaciones que hace Europa desde toda la zona del Golfo Pérsico, pues también pasan por allí, pero no solamente de los hidrocarburos, sino que también hay componentes en la cadena de valor de las renovables, como equipos renovables o minerales críticos, que vienen básicamente o en gran parte de China y que también se están viendo afectadas. Uh-huh. Y en el caso de España, porque ahí vemos unas cifras realmente estremecedoras, ¿no? No sé si el Banco de España hablaba de 1 de cada 4 empresas se veía afectada de una o de otra manera por este conflicto.
Pues sí, la mayoría de ellas se ven afectadas negativamente y hay algunas que quizás se están beneficiando, por empezar por estas últimas. Dado que se ha tenido que desviar buena parte del comercio por la ruta del Cabo de Buena Esperanza, pues todos los puertos españoles que están en el Atlántico, por ejemplo Las Palmas de Gran Canaria, pero también los puertos españoles y muchos puertos mediterráneos, pues están beneficiando de ese desvío porque están reabasteciéndose los buques allí, se están desviando hacia esos puertos y por tanto se está teniendo unos beneficios importantes. Por ejemplo, las compañías petroleras están aumentando mucho los márgenes de refino, pero en general, para todas aquellas empresas, y en España hay muchas de ellas, que están muy integradas en su cadena de valor con Asia, pensar en el sector textil, electrónico, automóvil y otras, les están suponiendo verdaderamente un trastorno muy importante. Se estima que los costes de transporte se han multiplicado por 4 desde Asia, se estima que los seguros también han subido se han multiplicado casi por 2, y luego una cosa que normalmente suele pasar desapercibida, pero que cada vez tiene más relevancia, es que ese viaje más largo y que por tanto se intenta que los barcos vayan a una mayor velocidad, casi a la máxima, pues está suponiendo un aumento de las emisiones de CO2 bastante relevante, lo cual no solamente tiene una consecuencia climática y no solamente nos preocupa por las emisiones en sí, sino que también, como ahora en Europa se acaba de incluir el transporte marítimo en el comercio de emisiones, pues cada vez que un buque toca un puerto europeo, pues tiene que pagar un impuesto que es mayor cuanto mayor haya sido la huella de carbono. Por tanto, ese rodeo está costando mucho dinero a todas esas empresas que están importando de Asia y que están aumentando su huella de carbono, y además les está dificultando el cumplimiento de sus criterios de sostenibilidad, de los cuales son bastante sensibles para obtener financiación. Es decir, por problemas logísticos, por costes de transporte, por retrasos, porque algunas de ellas no reciben mercancía y lo tienen que mandar por avión, lo cual aumenta muchísimo costes y de nuevo emisiones. Es decir, hay toda una serie de problemas que sí que está afectando de forma muy seria a varios sectores económicos en España. En el Canal de Suez, el Mar Rojo, son puntos críticos del tráfico marítimo mundial, pero este tipo de conflicto lo podríamos ver en cualquiera de los otros estrechamientos de botella que existen en el tráfico marítimo mundial. Por ejemplo, ¿dónde podríamos ver también un conflicto, si no similar, pues bueno, parecido o por otras causas, que sean estratégicamente importantes para nuestro país y para Europa en concreto? Pues el más relevante lo estamos viendo por a causa del cambio climático y de la ausencia de lluvias en Panamá, porque el canal de Panamá ha bajado muchísimo su nivel y hay muy poca capacidad de gestionar el flujo, ¿no? Entonces tenemos un problema porque los dos principales cuellos de botella, junto con Malaca, ¿no?, que es el principal para China y en Asia, estos tres, bueno, pues dos están funcionando a medio gas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y esto pues plantea serias dificultades logísticas para todo el mundo, pero también, desde luego, para España y para Europa. El tercero, como decía, es el de Malaca, se afecta más a China y se ha sido muy afectado sobre todo por cuestiones de piratería, que es bastante recurrente allí. Y luego hay, bueno, pues varios otros choke points o cuellos de botella, como se suelen llamar. Los estrechos turcos son importantes porque por ahí viene también mucho material, pues por ejemplo todo el grano que viene de Ucrania, todo el petróleo que viene de los Urales, pues sale por el Mar Negro y pasa por los estrechos turcos. Y ese también es muy relevante. Y por supuesto tenemos el estrecho de Gibraltar, que tiene un tráfico muy importante y que en su momento, en su día, pues hubo, bueno, pues intentos o planes, por lo menos proyectos de algún grupo terrorista de usar algunos buques como diana para, bueno, pues dificultar y entorpecer el tráfico. Y luego, por supuesto, hay muchos más, pero esos serían quizás los más vitales desde el punto de vista de la logística del transporte marítimo. Pues Gonzalo Escribano, director del Programa de Energía y Clima del Real Instituto Elcano, muchas gracias, muy amable por estar con nosotros. Encantado de estar con vosotros. La mirada económica. El Gobierno ya ha publicado en el BOE el indicador de referencia de la vivienda en alquiler. En principio, solamente estará en vigor en Cataluña,
que es la única autonomía que ha puesto en marcha las zonas tensionadas. David Lucas, secretario de Estado de Vivienda, afirma que esta medida va a beneficiar a las familias. A pesar de los esfuerzos que hemos haciendo conjuntamente con comunidades autónomas y ayuntamientos en el incremento de la oferta y de ayudas a aquellas familias que más lo necesitan, había que dar un paso más, porque el control de los precios creo que sí que va a posibilitar el que las familias puedan acceder a viviendas sin tener que dedicar 30, 40 o 50 o el 60% del pago de sus rentas. El Partido Popular, que gobierna en 13 comunidades autónomas y que no ha puesto en marcha en ninguna lo de las zonas tensionadas, rechaza de plano la medida, pues afirma que lo que se necesita es más oferta de pisos y menos regulación, como defiende Paloma Martín, del PP. El índice de precios de los alquileres lo que va a venir es agravar la situación de acceso a la vivienda y va a dificultarlo más porque va a suponer que haya menos casas para alquilar y más caras. Los costes laborales subieron el pasado año un 5% y un 4% aumentaron los salarios, según el Instituto Nacional de Estadística. El caso es que los sueldos brutos alcanzan de media los 2.300 euros por trabajador y mes. Se recupera así el nivel del año 2000. Es decir, España ha tardado casi un cuarto de siglo en recuperar el nivel salarial que había al inicio de la centuria. Y encima, el incremento de las remuneraciones en el pasado ejercicio es menor que la inflación media. Vamos, se abarató la electricidad, eso sí, pero los alimentos se encarecieron un 5,3%. Metamorfosis. La economía está en plena transformación. Siempre ha sido así, pero nunca lo ha hecho a la velocidad y al ritmo actuales. Repasamos lo más reseñable del momento con Patricia Gijón. Primera ley de inteligencia artificial en Europa. Bruselas da luz verde a un histórico texto pionero en el mundo para impulsar esta tecnología y controlar sus riesgos, entre ellos los datos biométricos, los derechos de autor y los deepfakes. Habrá multas de hasta 35 millones de euros, una hoja de ruta que no entrará en vigor hasta dentro de 2 años. Robots gigantes dirigidos por control remoto para surcar los mares. Es la nueva armada de la empresa estadounidense Ocean Infinity. Ya navegan guiados por tecnología punta en los fiordos noruegos, barcos transoceánicos sin capitán para inspeccionar el fondo marino. Marruecos entra en la carrera por el hidrógeno verde. El gobierno de Rabat sale a competir con España y ofrece 300.000 hectáreas de terreno público a inversores que quieran instalar proyectos relacionados con el hidrógeno verde. Marruecos aspira a convertirse en un actor protagonista tanto para exportar este recurso como para usarlo en la producción de fertilizantes. Se buscan inventores. Old0, el hub tecnológico impulsado por ArcelorMittal, Holcim, Repsol e Iberia, reclaman científicos y expertos para acelerar la descarbonización en 2050. Buscan sus propuestas para reducir emisiones, garantizar recursos hídricos, potenciar el hidrógeno renovable y los combustibles sintéticos para la aviación. Más noticias, más información sobre la transformación económica y digital en ondacero.es. La empresa. Hard Rock, la cadena de hoteles y casinos propiedad de la tribu norteamericana de los semínolas, ha sido la excusa elegida por los comunes para rechazar los presupuestos catalanes de Aragonés. Hard Rock tiene un proyecto para abrir un complejo de ocio en Tarragona desde hace 10 años y cuenta con más de 120 establecimientos en todo el mundo. Vodafone. La teleco británica sigue desprendiéndose de filiales. La última es Vodafone Italia, que ha vendido a la helvética Swisscom por 8.000 millones de euros en efectivo. TikTok. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos ha aprobado una legislación que obliga a la empresa china a cambiar de manos y si no, se le prohibirá su actividad en suelo estadounidense. Washington considera que esta red social, favorita entre los jóvenes norteamericanos, está siendo utilizada por el régimen de Pekín para acceder a millones de datos personales. Ahora, a pesar de las protestas de China, la pelota está en el tejado del Senado estadounidense. Los protagonistas.
Óscar García Maceiras, el consejero delegado de Inditex, que ha presentado casi 5.400 millones de ganancias. Nuevo récord de la compañía matriz de Zara. Y esto cuando el negocio textil pues comienza a sufrir problemas logísticos por lo que comentábamos antes, el conflicto del Mar Rojo, y cuando otras cadenas gigantescas internacionales del retail, como la sueca H&M o Gap, pasan por momentos complicados. Y como siempre con la despedida una recomendación, un libro, Innovación con futuro, de Javier García Martínez de la editorial Planeta, una obra que recorre las 10 tecnologías más prometedoras para impulsar la economía y mejorar la sociedad. Unas tecnologías que van desde la salud y los nuevos medicamentos con el ARN mensajero, a la nueva revolución en la computación cuántica, las telecomunicaciones, la ciberseguridad, el desarrollo de los nuevos tejidos o las más modernas técnicas para construir viviendas. La innovación con futuro de Javier García Martínez, editorial Planeta. Es todo. Muchas gracias por su atención, como siempre, muy agradecidos. La mirada económica. Ignacio Rodríguez Burgos.